Sentados, vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que sea Él quien inspire este momento de oración, de reflexión. Vamos a cantar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven y derrama tus santos dones con tu santa presencia. Tú que habitas en nosotros, que desde el momento de nuestro bautismo has hecho de nosotros morada, casa, lugar donde habitas. Queremos hoy pedirte que te manifiestes. Queremos hoy pedirte que seas tú quien nos inspire, tú quien ha inspirado a todos los hombres que han escrito la palabra de Dios, tú que eres el autor de la Sagrada Escritura, tú que has acompañado al hombre a lo largo de la historia de la salvación para conducirlo a la plena revelación de Dios. Te pedimos que vengas a nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo frágiles. Te pedimos que te manifiestes. Del Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta hasta la hora nona, cubrió la oscuridad toda la tierra. Alrededor de la hora nona, exclamó Jesús con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí decían: este llama a Elías. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, le empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló su espíritu. Palabra del Señor. Te invito a que en un momento de silencio medites en este momento, hoy que es viernes, medites la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate que tú estás ahí delante de Él, que tú alcanzas a ver su rostro herido, que tú alcanzas a ver cómo su sangre se derrama por sus mejillas, que tú alcanzas a ver esa escena, ves la cara de Jesús con su rostro herido, desencajado por tantos golpes. Y tú en ese momento te das cuenta que Jesús ha muerto. Imagínate que estás ahí en ese momento en el Calvario. ¿Qué le dirías a Jesús desde el fondo de tu corazón en este momento? Te invito a que cierres tus ojos y que veas a Jesús, su rostro ensangrentado. ¿Qué le dirías a Jesús que acaba de morir, que acaba
de dar la vida por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, bienvenidas otra vez a esta clase. Vamos a continuar para terminar la última clase que tuvimos la semana pasada. Y vamos a ver una cuarta clase que habla acerca de la arqueología bíblica y acerca de la ciencia y de la historia. Algunos comentarios que ya vienen aquí en la página 20, ahorita vamos a iniciar la página 19, pero el segundo tema que vamos a ver es acerca de la Sagrada Escritura y su relación con la ciencia, con la historia. Algunas cosas ya las dije en la primera clase, entonces algunas cosas las vamos a repetir. Entonces, vamos a terminar la clase número 3, nos quedamos en la página 19. Alcanzamos a notar ahí unos cuadritos, los manuscritos que van ahí. No. ¿Escribieron? Bueno, en el primero, el códice sinaítico, es en el primer recuadro. Códice sinaítico. ¿Alguien se acuerda que era un códice? ¿Quién se acuerda que era un códice, o más o menos? Como una contraseña. Un códice, una contraseña más o menos. Una escritura. Una escritura, exactamente. ¿Se acuerdan que vimos que la semana pasada que el Antiguo Testamento fue traducido al griego y luego después, no solamente el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento? Entonces, cuando hablamos de códices, en realidad hablamos de manuscritos, hablamos de la Sagrada Escritura. Entonces, se tienen 3 manuscritos o 3 códices que vamos a anotar ahí. El primero ya lo anotaron, el códice sinaítico. Se refiere a 3 documentos que la iglesia tiene como los más antiguos de la Sagrada Escritura. De cuando la Sagrada Escritura se tradujo al griego, y lo vamos a ver más posteriormente, se tradujo al latín. Entonces, cuando ustedes escuchen, bueno, ¿qué es un códice? Dentro de la Sagrada Escritura se refiere exactamente a un manuscrito o a la palabra de Dios, a una primer traducción de la palabra de Dios, ¿no? El primer códice se llama sinaítico. Este códice contiene todo el canon, es decir, tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, fue descubierto en un convento de Santa Catalina, ahí eso no lo anoten, ahí está eso, 1844, en el siglo IV. Dice, es una Biblia en versión griega. La epístola tiene la epístola pero creo que esta no tiene la epístola de Bernabé, tiene la epístola de Bernabé, tiene la del pastor de Hermas, tiene Hechos y Apocalipsis. Algunos de estos manuscritos no tenían todos los libros. Por ejemplo, tiene un libro, este primer manuscrito de la Sagrada Escritura, tiene un libro que se llama El Pastor de Hermas, que en la Biblia que ahorita nosotros tenemos no está este libro, pero en este primer manuscrito, códice sinaítico, se encuentra este libro que se llama El Pastor de Hermas. Y creo, esto no estoy seguro, pero lo voy a investigar, creo que este libro no entra dentro del canon, no entró dentro de los libros porque era un libro más pastoral, era cuestiones prácticas de cómo sería el bautismo, de qué era lo que se tenía que hacer. Después, pues, obviamente, en el Nuevo Testamento, en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, en este libro, en el Códice Sinaítico, se encuentran estos libros. Por ejemplo, se encuentra Hechos de los Apóstoles, pero se encuentra, por ejemplo, este libro que también se llama Pastor de Hermas. Tengo entendido, esto no estoy seguro. Creo que no lo pusieron porque era más como de tinte pastoral, como decir, pues cómo nos vamos a organizar, cómo va a ser el bautismo, todas las normas de la iglesia en ese tiempo, ¿no? Entonces,
por eso creo, no estoy seguro, lo voy a investigar, no lo pusieron. El segundo códice se llama Códice Vaticano, le ponen ahí en el segundo cuadrito, Códice Vaticano. ¿El primero parte? El Códice Sinaítico. Si hubiera puesto en el cuadro anterior de la página anterior ahí, ¿cuál sería? ¿En cuál? En la anterior, en la parte de abajo del 18. Texto Rilans. Con Y, exactamente. Tengo entendido que esto, también ahí le puse ahí signos de interrogación, que fue porque el que lo descubrió creo que le puso su apellido, creo. Otra vez, ¿cuáles son los libros del Códice Sinaítico? Mire, en el Códice Sinaítico se encuentran ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero se encuentra también, por ejemplo, este libro del Pastor de Hermas. En este primer códice se encuentra el Pastor de Hermas. ¿Pastor de qué padre? Hermas, con H. Yo sé que extrañan mi letra, por eso. Por eso lo voy a poner aquí. Ahora ya tomó un curso. Las bolitas y todas esas cosas que realmente hacíamos ahí en el... El segundo códice o manuscrito que se encuentra de la Biblia se llama Códice Vaticano, ahí le ponen Códice Vaticano. Se dice así porque fue descubierto en las colinas del Vaticano. Se cree, se fue en 1209, en el año 1209. Se cree que fue, no es seguro, dicen que fue escrito más o menos en el siglo IV, cuando fue copiado en griego. Se dice que esta fue una de las Biblias del emperador Constantino, que era cuando el cristianismo llega a Roma, el emperador Constantino obviamente se convierte al cristianismo y manda y dice que todo el imperio romano va a ser un imperio cristiano. Se dice que este códice o esta Biblia perteneció al emperador Constantino, por eso se dice que más o menos fue en el siglo IV cuando se tradujo esta Biblia. Aquí en esta no creo que se encuentra tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero no me dice si hay algún otro libro que no esté en los otros, ¿no? ¿Fue traducido al griego, padre? Sí, Sí, ¿verdad? en el siglo IV aproximadamente, por eso se cree que era una Biblia, si se le puede llamar también así, que pertenecía al rey o al emperador Constantino. Fue aquel que promulgó que se dejara de perseguir a la iglesia y de ahí en adelante la religión oficial del imperio sería el cristianismo. Por eso de repente los protestantes se echan en cara, no, es que la religión católica es la religión del emperador Constantino y de ahí nació, esa no fue fundada por Jesucristo, y nos echan en cara eso, de repente dicen, ¿no? Porque esa la fundó el emperador y de ahí para adelante ya no fue la iglesia de Cristo. De repente esa es como la crítica, ¿no? Pero en realidad fue un paso que la iglesia dio, pero siguió siendo la misma iglesia de Cristo, porque era la iglesia, ya lo habíamos visto, ¿no? Apostólica, ¿no? O sea, la sucesión apostólica era lo que garantizaba que era la iglesia de Cristo, ¿no? O sea, los apóstoles dejaron a sus sucesores que daban garantía que era la iglesia de Cristo. ¿Y fue Constantinopla padre del concilio? Ese sí no lo sé, no lo sé. Ese sí no lo sé. Sé que fue en el 300, no sé si 312, 313 cuando el emperador dice, todos nos vamos a ser cristianos. Unos dicen que porque sí se convirtió y porque tuvo una gran conversión, pero otros dicen que fue bien colmilludo y que era muy inteligente y que lo hizo como para unificar el reino, ¿no? Pero también dicen que su mamá era Santa Elena. Tiene mucha fe, ¿no? Sí, fue Santa Elena.
También a raíz de su mamá, porque su mamá fue la que se convirtió primero y después obviamente la mamá pues llevó a la fe a Constantino, ¿no? Otros dicen que no, que fue porque él quiso, fue una estrategia política y dijo, pero Santa Elena, por ejemplo, creo que fue su mamá, Santa Elena, de Constantino. Entonces dicen que a través de ella pues llegó la fe y que él tuvo también ciertas experiencias de fe que le llevaron pues a decir, no, esta es la religión verdadera, ¿no? Y abandonamos el politeísmo, porque los romanos eran politeístas, es decir, tenían un montón de dioses, todos los dioses, ellos, si salía otro nuevo dios, no hay bronca, o sea, el problema, por ejemplo, que tuvo el Imperio Romano con el cristianismo no fue que creyeran en Dios, sino que el cristianismo, al igual que el judaísmo, decían que el único Dios era Jesús, ¿no? O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, por eso les enojaba a los emperadores o al Imperio Romano que ellos no reconocieran los otros dioses. Entonces se empieza a perseguir a todos los cristianos precisamente porque obviamente ellos como cristianos creían que Jesús era Dios. Entonces, pero no reconocían que había otras divinidades, como si los romanos eran politeístas. Si tú tienes tu Dios, no hay bronca, tú tienes tu Dios, no hay bronca, tú tienes tu Dios, sí, no hay bronca. La bronca fue, el problema fue cuando el cristianismo dijo, no, existe un solo Dios, al igual que los judíos, los israelitas, ¿verdad? Que ellos creían en un solo Dios y no reconocían otra divinidad. Lo mismo el cristianismo, también el cristianismo no reconocía otra divinidad y por eso morían también, por eso fueron perseguidos, ¿verdad? Después también se le culpó a los cristianos, como el imperio ya estaba en decadencia, es como ahorita, ¿no? Los políticos, como el imperio ya estaba en decadencia, pues decían, no, el imperio está en decadencia y está mal y es culpa de los cristianos y los vamos a quemar, ¿no? Y por eso empezó a haber toda la persecución de los cristianos y morían, por ejemplo, en el Coliseo Romano, con los leones, a otros los mataban y los ponían por las calles como si fueran lámparas, ¿no? Entonces, el cristianismo en esta primera etapa experimenta esta persecución, llega Constantino, se convierte y empieza el cristianismo a una nueva fase, ya la iglesia ya no es perseguida, ya deja de ser perseguida. Entonces, este códice vaticano dicen que pertenecía probablemente, no es seguro, probablemente era una de las Biblias que tenía este emperador. Y un tercer códice se llama Alejandrino. Se dice que este códice perteneció a la biblioteca de Alejandría, lo que ahorita es una parte por ahí de Egipto. La biblioteca de Alejandría fue una de las bibliotecas que en ese tiempo, después de nuestro Señor Jesucristo, una de las bibliotecas donde había mucha bibliografía, que era una de las más grandes en ese mundo, en ese tiempo que se conocía, y se dice que este códice pertenecía a estas escuelas. De hecho, algunos santos padres, creo Orígenes, los santos padres fueron los sucesores de los apóstoles en los primeros 5 siglos del cristianismo. Se dice que Orígenes fue uno de los santos padres que estudió en esta escuela, y en esta escuela, cuando llega el cristianismo, empiezan a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios se traduce al griego, la empiezan a estudiar, y se dice que este códice alejandrino, por eso se le llama así, porque viene de esta escuela. Dice, se encuentra actualmente en un museo en Inglaterra. Dice, es uno de los primeros manuscritos, uno de los más antiguos que se tienen. Este manuscrito, esta Biblia, tiene la Septuaginta, es decir, la Biblia de los judíos, pero también tiene el Nuevo Testamento. Se dice que un patriarca que se llamaba Cirilo se lo regaló al rey Carlos I en el año 1627. Después, cuando llega el Imperio Romano en el año 63, poco a poco se fue haciendo más común el idioma latín. El latín se fue haciendo más
más común